En los videos anteriores estudiamos al frontal, al etmoides y al efenoide. Ahora vamos con el último de los impares, que es el occipital. El occipital es un hueso impar del cráneo que se encuentra situado en su región más posterior. Acá vemos una vista lateral de la cabeza ósea y fíjense, este hueso que está acá en la parte más posterior del cráneo es el hueso occipital, que es un hueso plano y por ende tiene dos caras. Una cara posterior-inferior, que es exocranial y además es convexa, y una cara antero-superior, que es endocranial y además es cóncava. También se dice que este hueso tiene forma romboidal, por ende tiene cuatro ángulos, un ángulo superior, un ángulo inferior y dos ángulos laterales. Entre un ángulo y otro ángulo hay un borde, por eso tiene cuatro bordes, dos superiores, uno y dos inferiores, uno y dos. Ahora bien, antes de hablar de las porciones del hueso, vamos a hablar de este agujero, que es el agujero magno, o también conocido como agujero occipital, que lo podemos ver también desde esta vista, y también lo podemos ver acá en este corte sagital. Fíjense que este agujero me termina comunicando al endocráneo con el conducto vertebral de la columna vertebral. ¿Y qué pasa por este agujero? Van a pasar las arterias vertebrales, la raíz espinal del onceavo par craneal o nervio espinal, y también lo más importante es que vean cómo se continúa la médula espinal con el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo es parte del tronco encefálico. Todo eso lo vamos a entender mejor en la clase de neuroanatomía. Ahora bien, alrededor del agujero magno van a estar las cuatro porciones del occipital. Anterior al agujero tenemos la porción basilar o apófisis basilar, hacia los laterales tenemos las porciones laterales y hacia posterior tenemos la porción escamosa, también conocida como escama o concha del occipital. Vamos a ir estudiando entonces cada una de sus caras, de sus ángulos y de sus bordes y mencionando todas las estructuras que hay en cada una de sus porciones. Comenzamos entonces con la cara posterior-inferior que dijimos que se veía en el exocráneo. Acá la dibujamos, colocamos el agujero magno y empezamos a mencionar dónde están cada una de sus porciones. ¿Qué vamos a ver en la porción basilar? Encontramos el tubérculo faríngeo, donde se inserta el rafe faríngeo, y anterior a este tenemos la fosita navicular. En las porciones laterales tenemos los cóndilos, que son unas eminencias elípticas que se articulan con el atlas. Anterior al cóndilo tenemos la fosita condilia anterior. Posterior al cóndilo está la fosita condilia posterior. En el fondo de ambas fosas estaría el agujero del mismo nombre de la fosa. El posterior no es tan importante, pero el anterior sí es importantísimo porque por acá pasa el doceavo par craneal o nervio hipogloso. Ahora bien, con respecto a la porción escamosa, tenemos una cresta vertical que se llama cresta occipital externa, que va desde el agujero magno hasta esta eminencia, que sería la protuberancia occipital externa. Y luego tenemos dos líneas horizontales, una que atraviesa a la protuberancia y otra que atraviesa a la cresta, que son las líneas nucales o líneas curvas occipitales. Esta sería la línea curva occipital superior o línea nucal superior, y esta la línea curva occipital inferior o línea nucal inferior. Estas dos líneas son muy importantes para la inserción de los músculos de nuca y dorso. Acá tenemos una vista inferior de la cabeza ósea, todo esto que es de color morado es el hueso occipital. Vemos el agujero magno, acá estaría la porción basilar con el tubérculo faríngeo y la fosita navicular. Acá vemos el cóndilo con la fosita condilia anterior y la fosita condilia posterior. Y acá atrás en la escama tenemos entonces la cresta occipital externa, la protuberancia occipital externa y la línea nucal superior y la línea nucal inferior. Bien. Ahora vamos con la cara anterosuperior, que dijimos que se veía desde endocráneo. Hacemos el dibujo, colocamos el agujero magno y colocamos las porciones. En la porción basilar vamos a encontrar el clivus o canal basilar. ¿Qué pasa? No sé si recuerdan cuando hablamos de efenoides que en la cara posterior de su cuerpo estaba la lámina cuadrilátera y que se articulaba con el occipital. Bueno, la lámina cuadrilátera del efenoides se articula con la apófisis basilar del occipital y terminan formando en el endocráneo un canal por donde va a recorrer la arteria basilar y donde también va a reposar el tronco encefálico. En las porciones laterales tenemos al tubérculo yugular, el agujero condilo anterior y el agujero condilo posterior, que ya los vimos desde exocráneo, y también una parte del surco para el seno sigmoideo. En la porción escamosa, por su parte, tenemos la protuberancia occipital interna y la cresta occipital interna.
Recuerden que en la otra cara vimos la protuberancia occipital externa y la cresta occipital externa. Acá tenemos la protuberancia occipital interna y la cresta occipital interna. Esa cresta, cuando va llegando al agujero magno, se bifurca y termina formando una fosita que se llama fosita vermiana. Ahora bien, acá superior a la protuberancia occipital interna tenemos este surco, que es el surco para el seno sagital superior, que ya lo habíamos mencionado cuando hablamos de frontal. Dijimos que había un surco para este seno sagital superior que iba por la línea media y lo íbamos a ver en el frontal, en el parietal y también en el occipital. Bueno, termina llegando hasta acá, hasta la protuberancia occipital interna. Hacia los laterales vamos a tener los surcos para los senos laterales y fíjense que esto me forma una cruz y termina delimitando entonces 4 fosas. 2 superiores, que serían las fosas cerebrales, donde terminan reposando los hemisferios cerebrales, y 2 inferiores, que serían las fosas cerebelosas, donde reposan los hemisferios cerebelosos. Acá vemos una vista superior del endocráneo. Este sería entonces el occipital. Aquí estaría el clivus. Vean la lámina cuadrilátera del efenoides articulándose con la apófisis basilar del occipital. Tenemos los agujeros, el agujero condilo anterior, el posterior. Aquí estaría el agujero magno. Y hacia atrás vean la fosita vermiana. Tenemos hacia arriba la cresta occipital interna y la protuberancia occipital interna. Después, más superior, tenemos el surco para el seno sagital superior y hacia los laterales los surcos para los senos laterales. Acá, en la protuberancia occipital interna, coinciden los senos y se forma entonces la confluencia de los senos, que lo vamos a ver cuando hablemos de drenaje venoso del sistema nervioso central. Ahora bien, como dijimos, se formaban 2 fosas arriba y 2 fosas abajo. Estas serían las fosas cerebrales y estas serían las fosas cerebelosas. Acá tenemos una imagen donde vemos entonces, este sería el occipital, las fosas cerebrales que son superiores, donde llegan los hemisferios cerebrales, y las 2 fosas cerebelosas que son más inferiores, donde llegan los hemisferios cerebelosos. ¿Ok? Hay 2 hemisferios cerebrales, por ende hay 2 fosas. Y hay 2 hemisferios cerebelosos, por ende hay 2 fosas también. Entonces, esta sería la vista exocranial y esta la vista endocranial del occipital. Ahora hablemos de sus ángulos y sus bordes. Dijimos que iba a tener un ángulo superior, que estaría acá, 2 ángulos laterales, que estarían acá, y finalmente un ángulo inferior, que es el que termina articulándose aquí con el efenoide. Entonces, entre un ángulo y otro van a haber bordes. Tenemos primero los 2 bordes superiores, que se les llama parietales, y los 2 bordes inferiores, que se les llaman temporales. Si lo vemos acá en este corte sagital, acá tenemos el borde, el ángulo superior, el ángulo lateral y el ángulo inferior. Entonces, el borde superior es parietal porque articula con el hueso parietal, y el borde inferior es temporal porque articula con el hueso temporal. Y así estudiamos entonces todo sobre el occipital. En el próximo video vamos a hablar del hueso parietal. Yo soy José Villavicencio y esto es MedTutor Academy.